La policía de todo el país avisa a los conductores de que tengan cuidado en la carretera este puente de Pascua. La policía dice que estará preparada para esos conductores que no respetan la ley. Un padre y sus 3 hijos se dirigen a su acampada anual. Mi mujer Beth decidió que quería hacer otras cosas, así que preparé el coche, lo revisé todo. El tráfico de la tarde ya está aumentando. Esta Pascua habrá más policía y radares en las carreteras para asegurar que lleguemos vivos. Una vez listo todo, salimos y sí, circulábamos por la autovía. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Muchos de nosotros nos hemos visto en un atasco y frustrados por un accidente ocurrido más adelante. Pero cuando una persona muere como resultado de un atropello y fuga, la zona se convierte en escena de un crimen. Ella contiene pruebas y pistas vitales que hay que encontrar para localizar al conductor culpable. Se había hecho razonablemente de noche e íbamos bajos de gasolina. Vimos un indicador de Violet Town y buscamos la siguiente salida. Estaba buscando la rotonda de giro y de repente hubo un estrépito. El coche comenzó a girar violentamente. Prácticamente perdí el control del volante. No supe qué había pasado. No sabía si había sido un reventón o... Podía haber sido cualquier cantidad de cosas, pero solo pensaba en que tenía que tratar de mantener el control. Pero el coche parecía tener voluntad propia y se lanzó hacia la mediana de la autovía. Lo siguiente fue dar vueltas de campana. Parecían no acabar nunca. Los primeros agentes en llegar creyeron al principio que se trataba de un único coche con caravana que había volcado y que había una persona muerta. Pero una hora más tarde, cuando uno de los policías habló con la testigo que había ayudado a las personas del coche, dijo que lo que había chocado con la caravana era un camión. Eso cambia por completo la naturaleza de la colisión, claro, y la investigación requerida. Teníamos ya una hora de desventaja en cuanto a lo pristino de la escena, porque con cada segundo que pasa tras un hecho así, hay indicios que se pierden. Teníamos tráfico pasando en dirección norte, atravesando directamente lo que sería nuestra escena del crimen. Así que di órdenes a la policía local de que acordonase la escena totalmente y no se moviera nada. Y también de que obtuviera información de toda la gente que hubiera estado en la escena del choque antes de que se fuera. Teníamos 3 vehículos que iban por la autovía alrededor de la hora del choque. Un vehículo iba unos 100 metros por detrás en ese momento. Entre los 3 vehículos, lo único que pudieron decirnos fue haber visto un camión que giró bruscamente a la derecha, invadiendo la mediana en medio de una gran nube de polvo. Era lo último que habían visto. Y entonces, por supuesto, inmediatamente se encontraron con la escena de la propia colisión. No me enteré de que había sido un camión hasta que salí del coche y se lo pregunté a una de las personas que pararon a ayudar. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha chocado conmigo? Y dijo, ha sido un camión. Y entonces llegaron la policía y la ambulancia. No sé bien en qué orden vinieron. Estaba más preocupado por los niños realmente. El choque se cobró la vida de un hijo de Ian, de 12 años de edad, Nicky. En realidad no me enteré hasta que estuve en la ambulancia de que se había ido. A la investigación de un atropello con fuga se le da una prioridad muy alta. Lo tratamos como la brigada de homicidios, una investigación de asesinato.
Obviamente, con un asesinato de por medio, ellos tratan de averiguar la identidad del delincuente implicado porque ya no está en la escena, y lo mismo ocurre con la investigación de un atropello y fuga. La única diferencia aquí es que el arma utilizada para causar la muerte es un vehículo, y hay que intentar seguirle el rastro. Dos cosas ocurren en un atropello y fuga. O el conductor abandona el vehículo cerca y huye a pie, o lo lleva a alguna parte donde piensa que lo puede esconder sin problemas. Para nosotros es importante hallar ese vehículo cuanto antes. Cada minuto que pasa, esa persona se aleja más y más. Con el pasar de las horas y yendo por la interestatal a 100 kilómetros por hora, ya estaría a cientos de kilómetros de distancia. Lo que hice fue establecer un control en la autovía de Hume, en la frontera de Wodonga, y pedir a la policía local que detuviera todos los camiones y los examinara en busca de daños. En cuanto las dos vías estuvieron cerradas, la unidad de investigación llegó a la escena y comenzó a buscar pistas de lo sucedido. Teníamos la caravana y el coche, pero la dinámica de lo que de verdad había ocurrido no se sabe inmediatamente. Lo evidente era que había habido mucha fuerza. Había arrancado de cuajo un trozo de la caravana que se habría depositado en alguna parte. El coche estaba cabeza abajo. Vimos que tenía que haber improntas en el panel derecho del coche. Parecía evidente que era obra de la barra de parachoques frontal de un camión bastante grande. Había también una transferencia de pintura en la parte trasera de la caravana y el Mazda. Cada vez que hay contacto entre dos vehículos, da igual qué vehículos sean, hay una transferencia de material. En este caso, había manchas de pintura roja en la parte trasera de la caravana. Y otra mancha de pintura roja en el Mazda. ¿Nos dice eso que se trata de un camión rojo? No necesariamente, pero nos dice que se trata de un camión que tiene alguna parte roja en su porción delantera. No lo es todo, pero es un punto de partida. Tenemos un incidente en que una familia ha perdido a uno de sus hijos y nosotros, como ella, queremos saber por qué. ¿Por qué su hijo ha muerto? Y la única persona que nos lo puede explicar es el conductor de ese vehículo que ha huido de la escena. Un chaval de 12 años no merece ser dejado por muerto en la autovía de Hume. No fue hasta clarear el día que la magnitud de la escena se hizo patente. Tenía probablemente más de 400 metros de extensión e incluía la mediana y 2 carriles de dirección norte. Nos ocupamos de la escena del crimen en esa autovía. Hay una persona muerta, un conductor que ha abandonado la escena y es imperativo que recojamos las huellas a fin de poder analizar lo que ha pasado y para que si alguien ha cometido un delito podamos presentar cargos con éxito. Era el Viernes Santo de las vacaciones de Pascua. Cerramos la autovía de Hume en dirección norte. Era necesario. Si tienes una escena de colisión en una carretera principal, no puedes precintar la escena del crimen, poner a alguien de guardia y decir, volveremos mañana a echar otro vistazo a esto. Solo tienes una oportunidad. Así que teníamos que mantener la vía cerrada y hacer el trabajo necesario ese mismo día. Y es lo que hicimos. Muchos conductores se molestan, pero no podemos hacer nada hasta recoger todas las pruebas que necesitamos. Esencialmente en la escena hacemos lo que comúnmente se llama la búsqueda de 7 puntos. Consiste en fotografiar todo lo que vemos. Indicios en la autovía, indicios en los vehículos. Luego medimos la posición de todas esas cosas utilizando un goniómetro universal. Ese dispositivo particular tiene la capacidad de medir ángulos horizontales, ángulos verticales y la distancia desde donde nuestro instrumento está situado. Medimos la fricción de neumáticos para determinar si hay suficiente material de fricción en la superficie del asfalto. La superficie de la carretera era de buena calidad. Había buenas condiciones meteorológicas. No había niebla, era una noche clara y seca, así que no hubo factores medioambientales presentes respecto a ese hecho. El vehículo había dejado marcas de derrape previas al impacto, así que los frenos del vehículo funcionaban. De modo que hubo factores humanos presentes en cuanto al por qué ocurrió.
Las huellas de neumáticos en la autovía contaron una historia más. Gracias a complicadas ecuaciones matemáticas, Peter Bellion pudo reconstruir lo que había sucedido antes, durante y después de la colisión, así como la velocidad de cada vehículo. Esencialmente hay tres tipos principales de huellas de neumáticos en una escena de colisión, y nosotros tuvimos las tres en la escena de Violet Town. Las primeras marcas que obtuvimos fueron de los neumáticos duales del vehículo pesado. Luego se convirtieron en las que llamamos de salto y derrape, donde el remolque del vehículo pesado rebota un poco. El otro tipo de marcas de neumático que hallamos fueron las de roce, típicamente asociadas con incidentes de pérdida de control. Y mis conclusiones fueron que el camión tuvo que patinar aproximadamente 26 metros antes del impacto. Por el comienzo de esas marcas de derrape calculé que iba a unos 106 kilómetros por hora. El lado del pasajero del camión involucrado embistió la parte posterior del lado del conductor de la caravana. Y eso envió a estos vehículos fuera de control en una rotación en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha de los carriles de tráfico y hacia la mediana. Entonces, según las huellas de los neumáticos, hubo una colisión secundaria entre otra vez la parte frontal del lado del pasajero del camión y la parte frontal del lado del conductor del Mazda Bravo. A continuación, las huellas de neumáticos imprimen una curva hacia atrás, de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, hacia la izquierda. Poco después, la caravana se desengancha del coche y acaba deslizándose por inercia por la mediana con el coche frenando en dirección a la calzada. Y ahí es donde las huellas de sus neumáticos se paran de golpe, indicando que el coche ha tropezado con sus ruedas y entrado en la fase de vuelco a raíz del choque. Donde esas huellas terminan, observamos algunas marcas de agujeros y arañazos en la carretera, como conduciéndonos a la posición de reposo final del vehículo, justo antes de la salida a Violet Town. Avanzamos un poco más hacia el sur, paralelos a la autovía. Notamos una impronta parecida a una letra A parcial o a una V invertida. No estábamos seguros de lo que era, pero tenía una forma característica. Se parecía mucho tal vez a un número de matrícula. Cuando examinamos la superficie de la carretera, una de las cosas que buscábamos era algún material que pudiera llevarnos hasta el vehículo que había huido de la escena. Y me encontré con lo que consideraría, en el tipo de trabajo que hacemos, el santo grial de las huellas, y que es un fragmento lo bastante intacto como para que nos sirva de pista. Con todo el tráfico que había pasado por la escena la noche anterior, destruyendo rastros de forma potencial, allí estaba un trozo de cristal de un intermitente. Y en este caso concreto, el fragmento contenía un grupo completo de números. Era probablemente del camión. Con suerte podríamos identificar qué clase de cristal de intermitente era, e incluso de qué tipo de vehículo provenía. El problema estaba en que, en Australia, hay registrados aproximadamente 160.000 camiones. Existía la esperanza de que fuese una de esas situaciones en las que el conductor se entrega, porque a menudo en los atropellos con fuga, el conductor que ha tomado la decisión de huir de la escena suele recapacitar. Si ha de ocurrir, será dentro de las primeras 24 o 48 horas. Un padre desconsolado ha hecho un conmovedor llamado para encontrar al conductor que huyó tras un trágico choque en la autovía de Hume. Su hijo, de 12 años de edad, falleció cuando un camión embistió su caravana. Ian Fleming tuvo que contener las lágrimas al referirse a su hijo Nicky, fallecido cuando su coche fue embestido por un conductor que se dio a la fuga. De repente, sentí un terrorífico impacto en la parte trasera que nos hizo virar bruscamente. Creí que era una pesadilla. Mi hijo mayor me dijo que creía que era un sueño. No lo podía creer. La policía dice que el camionero supo muy bien lo que había hecho. Me gustaría que piense en lo que ha hecho y tenga la dignidad de presentarse, por favor.
Tras 12 horas de investigación de la escena en la que Nicky Fleming había muerto, la autovía fue reabierta. Los policías confiaban en que, entre las pistas que habían recogido, alguna ayudara a saber cuál de los 160.000 camiones de Australia era el implicado. El trozo de cristal que hallamos en la escena de la colisión fue examinado en el laboratorio de ciencias forenses. Se hicieron indagaciones al respecto y resultó que provenía de un cristal fabricado por Hela. Y confirmamos que provenía de una luz de posición lateral. Era algo que se había estado fabricando los últimos 40 años y se podía utilizar en cualquier aplicación, marina o en automotores, y podía situarse en cualquier posición en un camión. Eso, la verdad, no nos llevó muy lejos, pero adelantamos en cuanto a tener una idea concreta de lo que estábamos buscando. El panel posterior de la caravana había sufrido daños considerables, tanto por el impacto como por ser arrancado de la caravana y haberse arrastrado por la grava, de modo que tenía muchas hendiduras por la grava de la carretera. Pero también se distinguían claramente unas líneas afiladas con la forma de una V invertida. La verdad es que no supe qué podía haber causado esas hendiduras. Esa forma extraña, parecida a una A, o parte de una A, o similar, tenía que ser de un punto bajo, probablemente de la defensa frontal del camión. Podía ser un símbolo en forma de diamante, como un indicador de peligro, o alguna otra cosa añadida a un parachoques, quizá junto a la matrícula o por ahí. No era evidente de qué se trataba. Faltaban demasiados elementos para completar el cuadro. Pero también había una huella de algo como un tejido, algo que no era precisamente metálico, o de algo que incluía un poco de material textil. Había también un gran daño provocado por algo que chocó con fuerza contra el metal de la caravana y luego se retiró hacia afuera otra vez, como un perro grande. En un lado de la caravana había una gran deposición de pintura roja que parecía muy fresca. Eran muestras de 3 capas de pintura adheridas a un lado de la caravana. Estaba convencido de que se trataba de un camión rojo brillante. Pero las manchas de pintura, los estratos múltiples de pintura, son de un valor limitado hasta que tienes algo con lo que compararlos. Y esa fue la impresión general ese día. Que sí, lo que hemos obtenido está bien, es bueno tener huellas en la escena, pero no tenemos nada con lo que compararlas. A estas alturas ya habían pasado 2 o 3 días. El conductor no se había entregado. Los controles de carretera no habían aportado ninguna información relevante. Supimos que iba a ser una investigación larga y laboriosa. El conductor del camión no se detuvo y la policía de Victoria ha iniciado un gran dispositivo de búsqueda en 3 estados. Es un tipo de semirremolque y tiene una barra reforzada en el parachoques. El semirremolque debería tener daños de pintura en la cabeza tractora o el tráiler. La policía dice que es imposible que el camionero no supiera que había provocado un accidente. Los testigos han dicho que era casi un milagro que hubiera podido volver a la carretera tras el choque. Un chaval de 12 años no merece ser dejado por muerto en la autovía de Hume. Normalmente recibes una llamada de alguien anónimo u organizaciones contra el delito diciendo: este es el tipo involucrado en la colisión o su camión está en tal lugar. En este caso no ocurrió nada de eso, así que utilizamos la industria camionera lo mejor que pudimos para intentar obtener más información. Imprimimos folletos y los pusimos en las paradas de camiones. La mayoría de ellos nos dijeron que si sabían algo no encubrirían a ese tipo, porque había sido un acto ruin embestir una caravana por detrás, causando la muerte de un niño de 12 años en Semana Santa, y simplemente largarse y desaparecer, y no dar la cara y explicar lo que había ocurrido. Nuestra impresión era que el conductor del camión involucrado se había escondido. Pero en este tipo de investigaciones, la cosa no puede acabar ahí. Hay que seguir insistiendo poco a poco, esperando obtener más información. Hoy o el día siguiente, uniendo las piezas poco a poco. Así, el siguiente paso fue intentar determinar qué barra de parachoques pudo estar implicada.
midiendo la impronta dejada en la caravana y el Mazda. Tuvimos presente que había sido solo una parte de la barra, posiblemente una cuarta o tercera parte de toda su anchura. Así que una parte del trabajo fue intentar averiguar qué modelo o marca de barra pudo haber causado esas hendiduras. La jefatura nos envió otro agente de policía de fuera y le encargamos la pesada tarea de consultar las páginas amarillas y encontrar todos los fabricantes de barras de parachoques que pudiera. El agente examinó durante 2 semanas enteras las páginas amarillas de cada estado. Al mismo tiempo, Karsten Schulz, ahora plenamente dedicado a este caso, continuaba observando la extraña huella en forma de A dejada en la caravana, esperando que su origen fuera pronto revelado. Ese día dejé la oficina y creo que hasta cierto punto debía sentirme un poco culpable de dedicar tanto tiempo a este caso en vez de a mi familia. Así que dije a mi esposa: mira, entremos aquí y te explicaré cómo vamos con esta investigación. Vimos algunos camiones y le hablé de aquella barra delantera. Miré un poco más allá y vi un camión delante de mí, al otro lado de la calle, y de repente se me hizo la luz. Porque había estudiado detenidamente la ampliación de una fotografía que mostraba aquella extraña letra A y se me había quedado grabada. En la parte delantera de la barra había una serie de cubiertas. La excitación en la voz de Karsten era palpable. Ted, sí, ¿qué puedes decirme, Karsten? Puedo decirte qué marca de camiones. El agente encargado de la investigación de la colisión, Karsten Schulz, creía haber encontrado la marca del camión involucrado en el siniestro que había costado la vida a Nicky Fleming. Estaba convencido de que la W en la cubierta de vinilo era la huella que había quedado impresa en la parte posterior de la caravana. Contacté con el conductor del camión. Eché un vistazo a su vehículo para ver si podíamos eliminar eso de la investigación, cosa que hicimos. Y nos prestó una de las cubiertas para su comparación con las marcas que teníamos en la parte trasera de la caravana. Las cubiertas de vinilo tenían forma rectangular y una gran W aplicada encima. La parte inferior de la W era la V invertida que habíamos visto en la impronta, y la primera pata de la W era la parte del ángulo opuesto que también habíamos hallado en las improntas. Así que era bastante seguro que aquello era lo que había causado la impresión, aunque era bastante sorprendente que algo tan fino hubiera podido dejar esa clase de huella tan marcada. Pero es que el impacto debía haber sido enorme. Y fue una revelación. Fue el siguiente gran paso de la investigación. Porque antes buscábamos 160.000 camiones y ahora la búsqueda se reducía a un tipo concreto de camión. Las cubiertas Western Star son parte de la barra del parachoques y van puestas cuando el camión tractor no lleva remolque. La defensa del camión que Karsten había visto la fabricaba una empresa de Queensland. La búsqueda a través de las páginas amarillas había prácticamente acabado. La empresa King Bars de Queensland pudo identificar que la barra que buscábamos era una barra de parachoques de alta resistencia para camiones que se había fabricado en los últimos 4 o 5 años para un camión modelo 4964F Western Star. El equipo de investigación acometió entonces la tarea de confirmar que ese tipo de barra estaba involucrado en la fatal colisión. El área de la barra que nos interesaba fue reconstruido siguiendo las medidas dadas por King Bars y encajó perfectamente en el panel del Bravo en las zonas de hendidura. Pero lo más interesante, claro, era la parte posterior de la caravana, donde teníamos muchas más de esas hendiduras. Encajó en todas las zonas de barras rectas y cruzadas, y también el perno de ojo encajó perfectamente en el área donde la parte trasera de la caravana
Había sido perforada y desgarrada una y otra vez. Fue maravilloso ver cómo encajaba todo y no nos quedó ninguna duda de que buscábamos una barra King de ese tipo concreto. Así que sí, construimos parte del camión misterioso. La luz de posición que se había encontrado en la escena del crimen era ahora de gran ayuda. Solo se había incorporado en los camiones Western Star desde 1993. La policía podía ahora reducir el número de camiones involucrados en la colisión de 160.000 a solo 1.700. Dado que sabíamos que era un modelo 4964F, los 1.700 Western Star que teníamos en lista se redujeron a aproximadamente 680. Entonces revisamos los registros de King Bars e identificamos todos los camiones de esa lista a los que habían suministrado una barra de parachoques de alta resistencia, tachando todo camión al que no se le hubieran suministrado cubiertas de vinilo, y al final la lista se nos había reducido a 206. Confiaba en que entre esos 206 vehículos estuviera el que andábamos buscando. Lo curioso de los camiones es que están por todas partes, pero no te fijas mucho en ellos. Cuando buscábamos solo un camión no teníamos nada concreto que buscar, pero cuando lo identificamos como un Western Star 4964F, provisto de una barra de parachoques de alta resistencia, los veíamos por todas partes. Cada vez que parabas en un semáforo y mirabas a un lado, veías un camión Western Star. Me hice conocedor de los camiones Western Star en cuanto hicimos esa relación. Y estaba de vacaciones con mi madre y mi suegro. Y tras un largo tiempo conduciendo paramos en una gasolinera. Y miro al otro lado y veo un camión de color rojizo a distancia. Así que pido a Don que se ocupe de la carga. Cruzo la calle y voy directo al parachoques. Me agacho y miro la parte inferior de la barra y veo que ha estado partida. Miro el emblema y veo que hay ciertos daños en la estrella roja que lleva en el centro. Así que camino por un lado del camión y veo la luz de posición lateral, y junto a ella veo que hubo un daño y un intento de cubrirlo, poniendo un poco de pintura roja por encima para que no se vea. Así que tras haber visto estas tres cosas en el camión, pienso, este tipo es un buen candidato. Y de repente, el buen candidato aparece ante Ted. Así que digo, hola, bonito camión. ¿Es grande el motor? Pensando en lo que diría un aficionado a los camiones, dije, ¿es usted el dueño? Y contestó, ya, el banco es el dueño. Y pensé bien, porque en términos de la investigación, nuestro sospechoso debía ser un propietario, porque al conductor de una flota le habrían preguntado, ¿cómo has hecho este daño al camión? Al tener el número de matrícula del camión, pudimos confirmar que era conducido y propiedad de un hombre que vivía en Queensland llamado Brett Gilmore. Ahora la policía debía comprobar si Gilmore había estado en la zona entonces, y si comprobando los registros de llamadas de su teléfono móvil la noche de la colisión, obtuvo la respuesta. Los registros telefónicos nos revelaron dónde había estado a esa hora. Y había estado tan cerca que no podía ser otro sino él. El camión de Gilmore había sido el número 25 en la lista de 206 camiones que la policía investigaba. Ahora era el número 1. Así que hablamos con la Aseguradora Nacional de Transportes e hicimos averiguaciones específicas en relación con él. No tenían ninguna reclamación suya por accidente o cualquier daño a su camión causado en Semana Santa. Pero sí reclamaciones por colisiones que habían ocurrido después de Semana Santa. El camión estaba en reparación actualmente. Necesitábamos actuar rápidamente si queríamos examinar su camión antes de que se le hiciera cualquier reparación.
6 meses después del atropello con fuga, la policía tenía un sospechoso principal. El problema era que su camión había estado implicado en otros 2 accidentes tras el que creían que había causado por Semana Santa, y ese camión estaba ahora en reparación. Pensé, vaya, esto será un verdadero reto. Pero vamos a registrar ese camión e intentaremos hallar cualquier cosa que nos dé una relación con la caravana y el coche. La barra de defensa del camión estaba tan dañada por la última colisión que por el lado forense parecía que no iba a proporcionarnos gran cosa. Sin embargo, el depósito de combustible del lado del pasajero del camión había sido girado. Y eso se debía a que había una zona de impacto dañada en la parte exterior. Para mí, eso demostraba que Kilmore había intentado ocultar el daño en su camión para que nadie hiciera conjeturas. Pero eso era circunstancial. A estas alturas no había ninguna prueba material que relacionara claramente al camión y a Kilmore con la colisión cerca de Violet Town. Así, tras pasar 2 días, me siento muy descorazonado por no haber obtenido un vínculo forense definitivo. Pero tengo muchas cosas, muestras de pintura del camión, y cogimos el emblema con la W blanca del camión, con la esperanza de que un examen posterior pudiera revelarnos algo de más utilidad. Había llegado la hora de entrevistar al principal sospechoso. Brett Kilmore había aceptado ir a la comisaría de Brisbane con el objetivo de responder preguntas acerca del reciente accidente que había tenido en Nueva Gales del Sur. Le dijimos que éramos unos agentes de investigación de accidentes de Victoria y que queríamos hablar con él de una colisión en Viernes Santo en Victoria. Su primera reacción fue decir: ¿qué colisión en Victoria? No sé de qué me hablan. Pero justo antes de que la entrevista se comenzase a grabar, las cosas cambiaron. Se puso muy triste. Comenzó a temblar y al rato hizo el comentario: llevo 6 meses esperando que venga a verme. Y en cuanto dijo eso, la toma de conciencia fue: es él. Este es el tipo que llevamos 6 meses buscando. ¿Qué me puede contar de esa colisión? Me vi accidentalmente involucrado en ella. Tengo que pedirle que hable un poco más alto. Sí, estuve implicado en una colisión. ¿Cómo estuvo implicado en la colisión? Di un pequeño golpe a la caravana. ¿Recuerda dónde estaba la caravana la primera vez que la vio? Cuando ya era tarde. La verdad es que esa noche la vi a no mucha distancia. Tenía problemas con unas luces que tenía detrás. Tenía la mente ocupada con el idiota que venía detrás. No es que él esté culpando del accidente. Él no estuvo implicado en él. Dijo que llevaba 5 o 10 minutos distraído antes del impacto por unas luces delanteras muy brillantes de un coche que iba detrás de él. Pero hablé con las personas que iban en ese coche y me dijeron que no había ocurrido nada de eso. No soy un asesino. Yo traté de hacer un viraje. Pensé que tendría tiempo de frenar y virar, pero es obvio que no. ¿Cuánto tiempo piensa entonces que estuvo pendiente del retrovisor? ¿Qué periodo de tiempo estuvo haciendo eso antes de volver a mirar la carretera y encontrarse con que tenía la caravana delante? Bueno, en ese momento trataba de encontrar mi interruptor y... En mi opinión, Kilmore parecía buscar una explicación que justificara que la colisión había ocurrido por causas ajenas a él. Explíquemelo otra vez. Hay una caravana yendo delante de usted por el carril izquierdo y no la ve hasta que la tiene a unos 20 metros.
Y surgió esa laguna enorme. ¿Fue la concentración o las presuntas luces que tenía detrás? Por alguna razón no había mantenido la atención adecuada a lo que tenía delante, esa enorme caravana blanca. Era inexplicable que no hubiera podido verla. ¿Sabe si las luces de la caravana estaban puestas? Cuando me acerqué lo suficiente como para verla, no había luces. No pude ver ninguna luz de freno encendida. Lo único que vi fue una caravana blanca, brillante. Una de las cosas que hacemos, en especial en una colisión en la misma dirección y de noche, es examinar las conexiones de las luces traseras y los filamentos de las bombillas del vehículo que ha sido golpeado por detrás. Si las luces traseras están encendidas cuando ocurre el impacto, nos encontramos con que los filamentos de tungsteno de las bombillas están muy calientes, y cuando el vehículo sufre un impacto, el filamento en espiral se estira y adquiere una distorsión irregular. Examinamos esos filamentos y nos indicaron que las luces traseras de la caravana estaban encendidas, así es que él habría tenido que verlas. ¿Regresó usted o hizo algún intento de averiguar qué había pasado exactamente, o si alguien necesitaba ayuda, o si había alguien herido? No pensé que allí quedara nadie. No pensé que hubiera... No pensé que hubiese alguien herido. ¿Y tomó la decisión de no regresar y enterarse? Sí. ¿Por qué hizo eso? No sé qué decir. ¿No quiso ver qué podría haber allí? ¿Se dio cuenta de que si había alguien herido o muerto en ese choque, probablemente tendría algún problema serio? Sí. ¿Es lo que pasó por su cabeza? Sí. Gilmore se había confesado responsable de la colisión, pero los policías necesitaban encontrar más pruebas de su culpabilidad. La entrevista no había terminado. Tampoco el vital examen del equipo forense. La policía había localizado al conductor de camión, al que creía involucrado en el choque fatal de Semana Santa. Aunque se confesó implicado, Brett Gilmore creía que las luces de un coche que tenía detrás habían provocado su choque con la caravana. Él solo parece buscar algo a lo que colgar el muerto. Algo que justifique por qué ocurrió. Tras casi 4 horas de entrevista, la auténtica historia salió a la luz. ¿Toma usted drogas o medicamentos recetados o alguna otra clase de medicamentos? Tal vez utilizaran Nodoz. A ver, el Nodoz se supone que hasta cierto punto ayuda a mantener despierto más tiempo. Exacto, sí. ¿Por qué lo utiliza? Porque si sientes modorra y llevas retraso y no has dormido lo suficiente, procuras tomar lo que hay. Ya sabe, lo que hay disponible. ¿Está diciendo que resulta difícil conducir y ganarse la vida conduciendo las horas fijadas por ley? Sí, es casi imposible ganarse la vida sin hacer horas de más. A mí me han echado por llegar tarde y no me puedo permitir retrasarme. Entonces, ¿podría ser esa una razón por la que ocurrió ese choque? ¿Que por su estado físico y mental usted simplemente no fuera capaz de ver lo que tenía delante en la carretera, o que no entendiera lo que había hasta el último momento? Eso podría ser un 90%. Un 90% de la causa, supongo. Gilmore comenzó a la defensiva, negando cualquier participación en la colisión en Victoria. Pero al final, admitió que estaba cansado y no podía concentrarse correctamente. No había visto la caravana hasta que estuvo 15 o 20 metros detrás. Y para entonces, aún frenando en seco y dando un viraje, fue demasiado tarde para evitar la colisión. Esa acción en sí fue enormemente negligente, hasta tal punto que es homicidio involuntario. Fue su propia confesión lo que nos hizo pensar que teníamos suficientes pruebas para acusarle de conducción temeraria.
Pero nuestro trabajo no había terminado, porque aún teníamos que encontrar pruebas materiales. El testimonio es algo que puede a menudo resultar poco fiable y no necesariamente puede llegar a juicio. En lo que a nosotros respecta, la prueba material es algo que no puede cambiar. Nunca altera su interpretación. Siempre va por donde ha venido. Es un hecho inalterable. Y una vez la tienes, sabes que puedes presentarla e ir a juicio. Cuando miras la W blanca del emblema desde lejos, parece punteada con moscas. Hasta que te acercas, la miras bien y te das cuenta de que no todos los puntos negros son moscas. Uno de los puntos era en realidad un agujero. Era muy pequeño, de solo unos milímetros, pero tenía una forma peculiar. Miro en la parte trasera de la furgoneta y en el borde hay un tornillo Phillips. Y veo que no solo hay plástico blanco en la cabeza del tornillo, sino que sobresaliendo por un lado del plástico blanco hay unas fibras muy brillantes. No solo el tornillo encajaba perfectamente en el agujero, sino que las fibras coincidían exactamente con la cubierta del camión de Kilmore. Ese momento para mí fue uno de esos en que dices eureka. Puedo afirmar que este camión chocó con esa caravana y por supuesto para mí eso fue lo máximo. Era un momento crucial desde el punto de vista forense. Me arrepiento de no haber parado porque las cosas habrían sido muchísimo más fáciles. Pero en ese primer momento ya duré 5 o 10 minutos. Desde ese instante es la cosa más dura del mundo. La segunda cosa más dura que tuve que hacer en mi vida fue llamar a mi compañía financiera y decir que no podía hacer un pago. Sabe, una vez que uno pasa por eso es difícil ser propietario. Hasta ahora he dedicado mi vida entera al camión. Es lo último que quiero perder, pero ya sabe, debido a las circunstancias, mis actos pueden haber costado la vida de un niño. Sabe, podría tirar piedras al tejado ajeno o apuntar con el dedo a otro o lo que fuera. Pero la cagué. Así es que he de asumir las circunstancias y las consecuencias. Un camionero huyó tras chocar con un todoterreno en la autovía de Hume matando a un niño de 12 años. Ha sido hallado culpable de conducción negligente. 6 meses después de la tragedia de Semana Santa, Brett Kilmore fue encontrado por un científico forense de vacaciones que reconoció el camión dañado. Ha llevado 6 meses de intensa búsqueda por toda Australia encontrar a este hombre. La decisión del jurado pone fin a una investigación de 2 años que les ha afectado profundamente. Perder a un hijo tiene que ser... Yo también tengo hijos, ¿sabe? Y tiene que ser una de las cosas más trágicas que puedan pasarte en la vida. Es realmente asombroso que se hayan entregado en cuerpo y alma a ello. Me parece que para ellos no ha sido un trabajo rutinario. Prácticamente han vivido entregados a esto 24 horas diarias. Han puesto todos sus recursos y esfuerzos en hallar a ese hombre. Quiero decir que he perdido algo enorme en la vida, aunque comparado con otras tragedias, tal vez no parezca tan importante, pero la policía ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a esto que me ha dejado perplejo. Encontrar a una persona entre las 160.000 que teníamos al principio, haber logrado ese propósito y poder llevarla ante la justicia ha sido muy satisfactorio en cuanto a nuestra labor. Eso es lo que hacemos. Un camionero que huyó tras un choque con un todoterreno en la autovía de Hume matando a un niño de 12 años ha sido condenado a 5 años de prisión. Ninguna condena podrá sustituir a Nicky, el hijo de Beth Fleming. Cada día que paso sin mi hijo es un día más que sufro su pérdida. El tribunal escuchó cómo el camionero de 36 años de edad sufría presiones económicas de su empresa.
La policía dice que es un sumario amargo para la industria de transporte. Las compañías de transporte presionan a sus conductores con expectativas poco razonables. El juez Francis Day ha dicho que nada puede excusar la conducta delictiva de Gilmore y ninguna condena podrá aliviar el dolor de los Fleming. Espero que durante el tiempo que esté en la cárcel piense en conducir con cuidado cuando salga. Si se hiciera más publicidad de que sí cogen a estos tipos, creo que no habría más atropellos con fuga, porque la investigación que hacen es muy concienzuda. La policía nunca dejará de buscarte. Aunque tarde 6 meses, 1 año o 2 años, un día llamará a tu puerta. Así que más vale que pares y seas buena persona. Y que no pienses que puedes huir y librarte de tu responsabilidad, porque acabarás pagándolo.